Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Al mirar en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y también en el capítulo 12, hay dos cosas que dice la palabra de Dios con respecto a Abel, que siguen hablando en el día de hoy. En el Hebreos capítulo 11, verso 4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Dice la palabra que aún muerto, su cuerpo, ¿verdad?, su parte física, porque Abel está en la presencia de Dios, pero muerto aún sigue siendo un ejemplo que habla, aún habla por ella, por la fe y por la ofrenda que él hizo. Y también en el capítulo 12 de Hebreos, verso 24, entre las cosas que dice que nos hemos acercado, también dice el verso 24 del capítulo 12 que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que aquí hay la sangre de Abel y la sangre de Jesús, y las dos hablan. Así que encontramos primero en el capítulo 11 de Hebreos que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Sabemos, mirando las páginas del Génesis en el capítulo 4, que Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín, su hermano mayor, se dedicó a la agricultura. Y bueno, llegó el momento de ofrecer y acercarse a Dios por medio de las ofrendas. Y Abel dice que ofreció lo mejor que tenía en su rebaño, lo ofreció en sacrificio a Dios, y Caín trajo de lo producido por la tierra, del fruto de su trabajo como agricultor. Y dice que Abel ofreció por la fe, así que él era un hombre de fe, y ya lo dice en 1 Juan capítulo 3, verso 12, hablando de sus obras, que sus obras eran justas, y si sus obras eran justas es porque él era justo, y sabemos que Dios justifica por la fe. Así que al ofrecer esa ofrenda de ese animalito, estaba haciendo realmente un acto simbólico y profético de que una víctima inocente tenía que morir y derramar su sangre para poder acercarse y ser aceptado por Dios. En cambio, la ofrenda de Caín nos habla del sudor de la frente del hombre, tratando entonces de ganar el favor de Dios. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Y bueno, ya desde el principio, cuando Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva, tuvo que sacrificar una víctima inocente, derramar su sangre y con la piel de esos animales cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Y esto también era simbólico del sacrificio que representa Jesús en la cruz del Calvario como Cordero de Dios, que puede quitar el pecado y cubrirnos con su justicia. Y esto también es a través de la fe en Jesucristo. Dice la palabra que cuando Dios aceptó el sacrificio de Abel, Caín se enojó en gran manera. Dice en el verso 5 del capítulo 4 que se ensañó y decayó su semblante, aún su cara, su rostro se cambió completamente contra su hermano. Y lo que nos dice la palabra, que este hermano se levantó contra Abel, lo invitó a ir al campo, y Abel en su inocencia, en su caminar con Dios, acompaña a su hermano y el hermano se levanta contra él y lo mata y derrama su sangre. Y de ahí entonces es que dice que la sangre de Abel habla. ¿De qué habla la sangre de Abel? Habla de que pide venganza. La sangre de un inocente fue derramada y clama por venganza. Por eso que dice que
la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Jesús nos habla de perdón, de reconciliación con Dios, de limpieza, de redención, de libertad. O sea, la sangre de Abel clama por venganza, pero la sangre de Jesús clama por libertad y perdón para el ofensor. Gracias a Jesús por su sangre derramada en la cruz que sigue hablando en el día de hoy. Pero también el ejemplo de Abel sigue hablando. En Primera de Juan, que es un libro que habla mucho de la comunión del amor fraternal, de amarse entre hermanos, que Juan dice que el que aborrece a su hermano es homicida, solo por aborrecerle, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 3, verso 12, dice que Caín era del maligno, por eso que sus obras eran malas. Tomó su elección en vez de aprender del ejemplo de Abel, de pensar, ¿por qué Dios aceptó a Abel? Y si yo hago lo mismo que Abel, en vez de traer de las ofrendas de la tierra, hubiera adquirido de su hermano un animalito, un cordero, y haberlo sacrificado, él también hubiera sido aceptado y hubiera sido aceptada su ofrenda. Pero él se enojó, se levantó contra su hermano y lo mató. Porque, dice la palabra, era del maligno y sus obras eran malas. En cambio, Abel era justo, por eso que sus obras eran justas, y sigue hablando a través de su ofrenda, de su justicia y de su fe, y es un ejemplo para nosotros. Qué importante entonces la pregunta que le hizo Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta que le da Caín: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y la verdad que sí, que hay que cuidar a nuestros hermanos, que tenemos que velar por ellos, interceder, ayudar, en fin, cuántas cosas podemos hacer a favor de un hermano en Cristo, ¿verdad? Mucho más familia que de sangre, porque la hermandad en Cristo, ser hermanos en Cristo, al ser comprados por la sangre de Jesús, venimos a ser familia de Dios y somos familia según el plan de Dios para siempre.